Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les vengo a hablar, más bien como a mostrar un pequeño proyecto, una pequeña simulación de una secuencia de tres cilindros neumáticos, pues hecha, digamos, en Factory IO físicamente y ya su programación en Machine. Bueno, pues un Factorio no tiene demasiado complique, simplemente tenemos un tablero de control, él tiene parada de emergencia, el start, el stop y un on. Digamos que este on, primero yo dejo listo para encender con start y con on ya puedo iniciar la secuencia. Cuento con un piloto y con una sirena, cualquiera de los dos la puedo usar. Para indicar que está en funcionamiento la secuencia. Aquí también, aquí está, digamos, lo clave, que es donde vamos a poner las entradas y las salidas de nuestro PLC. Realmente no tiene mucha complejidad. Digamos, yo sé que, pues, me queda mejor explicar por acá. A ver, aquí tenemos el Zoom Machine, aquí tengo el circuito. Primero lo hice en un Fluid Sim, entonces creo que voy a mostrar ese para que sea un poquito más claro. Vamos a ver. ¿Dónde está? Está ese. Aquí. Ok. Serio. Es este. Tengo que abrir esto primero. En Fluid Sim lo hicimos por un método que se llama paso a paso máximo, que es como, a mi parecer, el más fácil y como el más fácil también de traducir a ladder. El ladder es como, digamos, el lenguaje que se utiliza en So Machine ya para programar un PLC, ¿sí? No cambia mucho, en realidad no es tan complejo lo que hicimos porque pues no tenemos gran cantidad de componentes, simplemente tenemos contactos abiertos, cerrados, un temporizador y bobinas, entonces no es muy complejo tampoco. En Festo el circuito no es temporizado, pero pues es sencillo, solo se pone en donde se necesita el temporizador interrumpir y ya queda temporizado. Entonces, aquí está. Aquí tenemos nuestro circuito. Empecemos primero por los cilindros. Los cilindros no los había mencionado. Los cilindros son biestables, ¿sí? Vamos a hacer la simulación. Pero entonces tengo que bajar la velocidad aquí. Opciones, simulación. Bajémosela un poco más para tener más clara la secuencia y la revisamos de una vez. 5, 7. Listo. Aquí, bueno, tenemos una válvula de 5.2 accionada manualmente o con electroválvula. Pues necesitamos realmente aquí la electroválvula nomás. Aquí tenemos nuestro tablero de control y aquí está el circuito. Bueno, iniciando la simulación nos damos cuenta que el cilindro B y el cilindro C comienzan afuera. Esto es debido a que en la secuencia dada
tenemos que el cilindro B y el cilindro C, antes de hacer B más, que sería salir, hacen B menos, que es entrar. Entonces necesitamos que esté afuera para que pueda entrar. Bueno, aquí presionamos el Start, ya tenemos activado aquí. Y ahora presionamos el ON y él empieza a hacer la secuencia. Hace un C menos, lo que mencionaba, A más, A menos, B menos, C más y B más. Y vuelve a comenzar la secuencia. C menos, A más. Eso es básicamente lo que queremos ahora traducir al Machine para poder programar. Pues Machine sirve para programar PCLs físicos o pues en nuestro caso para hacer una simulación de factoría. Bueno, ya revisado el circuito aquí, esta parte es lo que nos interesa, porque aquí simplemente tenemos la disposición de las electroválvulas y los relés que las activan. Eso es lo que vamos a hacer con las memorias del PLC en factoría. Entonces esto no es que sea tan importante. Nos interesa sobre todo esto y que esté bien organizado, porque digamos que para pasar a la D nosotros pasamos línea por línea. Ya vamos a ver cómo es. Entonces, para explicarlo mejor, dejemos este aquí y dejemos aquí. Ok, entonces tenemos que en la línea 1 tenemos un inicio, un start, ¿sí? Este contacto quiere decir que es un contacto normalmente abierto y su estado lógico es 0. Estado lógico 0 quiere decir, o sea, hay dos estados lógicos en el ladder, el 0 y el 1. El 0 quiere decir que no, digamos, no está permitiendo el paso de energía, ¿sí? Y el 1 pues que lo está permitiendo. Entonces aquí tenemos un contacto abierto para el start. Tenemos un contacto abierto. ¿Por qué abierto? Resulta y pasa que el factorío tiene contactos, digamos, los pulsadores rojos, él ya los trae por defecto como normalmente cerrados. Entonces yo aquí lo vuelvo a poner negado, se llama este contacto, así como este. Lo que él va a hacer es volverme a activar esto y no me va a dejar paso de energía, ¿sí? Entonces, como ya está normalmente cerrado, aquí no es necesario cambiar el, el contacto. Lo mismo el paro de emergencia también me viene por defecto normalmente cerrado. Aquí tenemos un enclavamiento con un contacto de esta bobina K0. Esto se hace para que cuando yo active esta bobina y suelte el pulsador, no tenga, digamos, problema de que se me apague. Bueno, entonces estábamos revisando la línea 1, tenemos el enclavamiento y aquí este es el símbolo de bobinas en el ladder, que es este, bobina o relé, como le quieran llamar. Después tenemos la segunda línea, como decía en el FluidSim no está temporizado, pero aquí sí. La segunda línea pues tenemos la primera bobina, que es la que activa todo. Tenemos la señal. La señal es el final de carrera del cilindro en la secuencia que hizo, o sea, por ejemplo, tenemos que de últimas hizo B más, ¿sí? Aquí se puede ver que B más al salir va a activar el final de carrera A4. Entonces esa señal es la que me tiene que activar el siguiente paso. Para que se repita sería el primer paso, C menos. Por eso esa señal va aquí. Tenemos el K6, que es, digamos, el último relé que vamos a usar, como aquí. Aquí usamos hasta K6. Para que se repita ya, pues es simplemente como una fórmula, ¿sí? De eso trata el método. Entonces, en la primera va la bobina, la bobina que nos enciende todo, señal,
que ya explicamos qué es, el contacto, que sería del anterior. En este caso, pues el anterior sería el último, ¿no? Si es una secuencia, pues sigue y sigue, entonces el anterior a este paso es el último. Y tenemos un contacto cerrado del siguiente, que es el que tiene que apagar el anterior. ¿Sí? Listo. Bueno, hasta ahí. Bien. Ahora, mirando renglón por renglón, aquí tenemos una ventaja en este programa, es que se puede nombrar C menos, a más, a menos, y pues se va haciendo en orden. Lo mismo, entonces aquí en este caso el contacto cerrado, a diferencia de aquí, pues sí se usa porque este ya es de la misma bobina, ¿sí? Entonces sí o sí, si yo lo quiero cerrado, lo necesito cerrado. Entonces tenemos, como lo explicábamos aquí, aquí está el contacto de la primera bobina, la señal, el, el contacto de la bobina anterior a ese paso y el contacto de la siguiente bobina normalmente cerrado y pues el enclavamiento. Ok, bueno, hasta ahí bien. Finales de carrera ya miramos. A ver, por acá. Entonces, vamos a dar unas clavecitas, algo que es muy clave, y es las memorias. Por lo general, digamos, para un PLC real, se utilizarían salidas Q y entradas, a ver, les digo porque no me acuerdo. A ver, aquí están objetos. Ujú, ujú. Las entradas I y las salidas Q. Pero en este caso solo vamos a trabajar con memorias porque Factorio trabajas con las memorias. Las memorias son las M y digamos aquí hay algo muy importante y es que yo tengo que contar, o sea, tengo que saber qué es lo que entra y qué es lo que sale. Yo sé que actuadores tengo los tres cilindros, que serían las seis salidas, una para cada función del cilindro, ya que son biestables. Si fuera monostable, pues cada cilindro sería uno. Ok, yo sé por ejemplo que esta parada de emergencia es una entrada. ¿Por qué? Porque es lo que, digamos, es como un tipo de señal que yo le estoy dando al PLC para que haga cierta acción. Estos pulsadores, ya por ejemplo esta, sí, esta sirena sería una actuadora, entonces es una salida. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos más o menos la cantidad de entradas que vamos a utilizar. En este caso, entonces, aquí en drivers vamos a utilizar el Modbus Client para poderlo conectar con su machine. Entonces, para aquí hay otra clavecita y es que Factorio le llama salidas a las entradas y a las entradas les llama, o sea, a las entradas les llama salidas y a las salidas les llama entradas. Está al contrario en el programa, no sé por qué. Entonces, ¿qué hacemos? Para las entradas, que son la primera casilla, entradas, no salidas, entradas, esto hay que ignorarlo. Le decimos que cuente desde 0 hasta 10, que son más o menos las que yo voy a necesitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esas son las que se necesitan. Ya para las salidas, pues aquí le dejé bastantes, pero realmente necesitaba todas esas. Necesitaba simplemente lo que voy a llamar piloto o sirena. Dejé cualquiera de las dos, ahorita muestro cómo funciona. Como dije, es un actuador. ¿Por qué?
porque a base de una señal que yo le esté dando aquí, sea la que sea, los finales de carrera, los pulsadores, esta parada de emergencia, él va a hacer con el programa que yo le dé aquí, en lenguaje ladder, él en las salidas me va a enviar las señales ya a cada actuador. Por eso decía que este circuito en Festo no nos interesaba tanto la parte de las electroválvulas, porque eso ya lo está haciendo el PLC con el programa que le estoy dando. Entonces, ya sabiendo más o menos cómo funciona, ahora aquí, igual que aquí, tengo que dividir. Entonces, de la M0 a la M9 voy a decir que son las entradas: tenemos el inicio, el stop, paro de emergencia, los finales de carrera y el on. Y para las salidas voy a utilizar de la 24 en adelante. Entonces, los actuadores: tengo una bobina K0, que realmente aquí no la tengo porque esta bobina hace parte del mismo circuito y solo nos sirve para activarlo, más no tiene, digamos, una función física en algún actuador. Pues esa memoria 24 yo la aproveché para poder alimentar ya sea el piloto o la sirena e indicar que el circuito está en funcionamiento o está listo para funcionar. Tengo estas bobinas, las salidas K1, K2, K3, K4, K5, K6, que son las que me van a controlar los cilindros. Aquí los tengo. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ensayo aquí. Por ejemplo, K2, lo que me va a hacer en el cilindro A es hacer A más, ¿sí? Y K3 me va a hacer el A menos. Y así con el resto de cilindros. Entonces yo lo cuadré de tal manera que aquí me quedara en orden y aquí tuviera que poner, por ejemplo, si era la secuencia empieza con C menos, ¿no? Entonces yo ya sabemos que para que una secuencia que empieza primero en menos hay que sacar el cilindro, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer antes de iniciar mi circuito es dejar este cilindro aquí así. ¿Para qué? Para que K1, que es el primer paso de la secuencia, me haga el menos correctamente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los contactos. Los contactos también se asocian a la misma memoria que tiene su respectiva bobina. Eso sí ya no tiene nada raro ahí. Entonces, ahora vamos a conectarlo. Aquí, el on no me muestra dónde queda. Aquí necesitamos una activación de on. ¿Para qué? Para hacer este primer paso, o sea, la primera vez, él tiene que activarme esto, ¿cierto? Entonces el on lo tengo en la bobina K6 para que lo active momentáneamente y permita el inicio de la secuencia. Entonces, vamos a ponerlo a funcionar. Primero que todo, aquí tengo que iniciar el simulador. Ya después de haber configurado con el driver que le pusimos al Factorio, él no tiene problema en conectarlo, él mismo lo hace, o sea, no hay que hacer mucho. Simplemente esperamos un poquito. Este lo podemos minimizar e iniciamos el controlador. Ok, se nos corrió esto aquí. Eso. Aquí ya tenemos iniciado. Volvemos a programación para que se pueda apreciar ahorita. Ok, entonces ahora tenemos que ir a drivers. Ya seleccionando esto, como dije antes, él se conecta automáticamente y se enlaza y aquí lo conectamos. Y aquí si miran que ya me asoció lo que mencionaba al principio de los contactos, ya son normalmente cerrados. True quiere decir que hay paso. Y aquí false
quiere decir que hay paso porque este es un contacto negado. O sea, es lo contrario, ¿sí? Si yo tengo un contacto negado que dice true, quiere decir que no hay paso. Pero si yo tengo un contacto normal que dice true, es porque hay paso. Aquí tampoco hay paso, aquí tampoco hay paso, porque ni he encendido start, ni se ha activado el contacto de la bobina. Entonces, observen bien, vamos a guardar esto y esto. Dejemos esto. Y aquí por el momento tengo asociado, digamos, como guía el piloto verde. Y ahorita hacemos un ensayo con la sirena. Entonces, claro. Había mencionado también que los cilindros que inician en menos hay que dejarlos afuera, ¿no? Listo. Y tengo mi circuito listo para iniciar. Estamos aquí. Empezamos con el start. Ahorita van a poder apreciar como en el Zoom Machine se activa el tiempo. Ahí se activó. Listo. Y ya tengo aquí casi listo todo. Ahora necesito la activación de K6. Se me encendió el piloto. Ahora activo el ON, que es el contacto que está al final, el pulsador que está al final. Lo activo una vez. Ahí se activó de una vez y empezó a hacerme la secuencia. Listo. Ahora el temporizado se borró, pero vamos a ponerlo de manera rápida aquí. Él no tiene mayor complique, porque si quiero que salga con el temporizado, pero entonces se eliminó de aquí. Yo tengo el simulador. Aquí ahorita me dice que se desconectó. Sí, ahí se desconectó. Y vamos a poner aquí el temporizador en la primera línea. Quiero un temporizador de 10 segundos. Los temporizadores los encontramos aquí. Esto es un temporizador y más o menos se ve así. En donde lo voy a poner. Lo quiero poner aquí, que es el temporizador que me va a interrumpir aquí. Y cuando se cumpla el tiempo me va a permitir el paso de la energía. Entonces él ya se asoció de una vez con TM0. Como símbolo le podemos poner tempo. Ok, sí, listo. No me deja, no me deja, no me deja nombrar. Ay, tenemos que abrir aquí. ¿Dónde aparecía? No, él aparece por acá. No. Entonces está más arriba. Aquí está. Temporizadores. Y tengo que poner temporizador. Listo. Una cosita que se me debe mencionar para poder hacer digamos, nombrar las memorias como dije, en vez de nombrarlas con I y con Q, nos vamos a objetos de memoria y a bits de memoria. Y ya en bits de memoria, pues ya nos deja nombrar las memorias que estaba mostrando al principio. Ok, tenemos el temporizado, entonces vamos a cuadrarle primero la unidad. Quiero que sea de a un segundo y pongamos un tiempo, puede ser de 5 segundos.
Entonces cada vez que se vaya a reiniciar la secuencia, lo que va a hacer esto es que va a tardar 5 segundos antes de volver a iniciar. Voy a dejarlo aquí para que se vea, digamos, cómo cuenta el temporizador. Vamos a ver otra vez, hacemos lo mismo, ponemos a funcionar. Vamos adelantando trabajo aquí, tocando este cilindro, listo. Iniciamos el controlador, listo. Ahora sí, voy a dejarlo aquí para que se vea. Y por último en drivers conecto y tenemos la conexión hecha. Listo. Vamos a empezar por, ya que ya les mostré con el piloto, podemos reemplazarlo por la sirena. Se va a ver un poquito mejor. Entonces doy start, se me enciende el testigo, ya tengo los dos cilindros afuera y presiono el on. No lo presiono suficiente. Ok, ahí contó los 5 segundos y empezó la secuencia. Vuelve a reiniciar. 1, 2, 3. Y hace la secuencia. Y otra vez. Aquí ya puedo aplicar el paro de emergencia. Se me apaga la sirena y termina de hacer la última secuencia y deja de contar. Porque aquí ya inhabilité esto. Bueno, creo que por ahora es todo. Espero que les sirva la información y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.